Hola, muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien, ¿tú a mí? Sí, te escucho un poquito lejos, Marcelo. Ahora me escuchas mejor, más cerca. Sí, ahí te escucho mejor. Te estoy cambiando la posición de la compu para presentar al doctor Ferrer. La plática es de técnicas de extracción, ¿no es cierto? Parcial. Correcto. Ok. De la Estamos. universidad. No, Marcelo Ferrer, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sí está, pero Marcelo. debe de tener su audio cerrado. Doctor, Hola, buenos días. hola, ¿Nos Diana. escucha? Creo que sí está, déjale mando un audio. Ok. No te vayas. A ver, ¿ya está Ferrer ahí? Buenos días, doctor Ferrer. ¿Nos escucha? Evita, Sin gritar, compadre. Evita. Hola, Hola, doctor. Marcelo. Evita. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Repartir en 5 minutos, 4 minutos. Marcelo, ¿me escuchas? Excelente. Marcelo Ferrer, ¿me escuchas? Marcelo Ferrer, ¿me escuchas? Estoy con el celular de él, me quiero, pero... Sí, sí, si no entiende, me puede. Sí, acá no se entiende nada, es un jeroglífico. ¿Se va a conectar el celular? Sí, Okay. Si quiere, yo se lo puedo poner. por favor. Hola, Ferrer. Hola, hola. Marcelo Ferrer, ¿me estás escuchando? Doctor Hola. Ferrer, ¿nos Diana, escucha? ¿qué? Parece que el doctor Ferrer no nos está escuchando. No. Doctor Marcelo Ferrer, ¿nos escucha? Buenos días. Diana, en la prueba sí se escuchaba bien. Sí, se escuchaba bien. A ver, déjale marco otra vez. Sí, marcale por WhatsApp para que... Sí, voy a. Ahí yo lo escucho a él, está hablando, pero está fuera de de la computadora. Ya, si grito. Ahora sí, ¿me escuchás, Marcelo Ferrer? Pero ¿cómo? Y es que no voy a poder estar como. ¿Qué hago? No sé. ¿El teléfono lo tiene? ¿Aló? Marcelo Ferrer, ¿me estás escuchando? Buenos días. ¿A dónde? Doctor ¿Me Ferrer, buenos escucharon días. pidiendo ¿Nos mi mate? escucha? Menos mal que no dije nada inapropiado, ¿ah? Que está ahí y me está escuchando él también. Doctor Marcelo Ferrer, buenos días. ¿Me estás escuchando? No, dime. Sara, ¿qué pasa con Ferrer? ¿Está abierto mi audio? ¿Dónde lo abro? A ver, audio. Ah, ya, perfecto. Audio está abierto. Cámara web. Cámara web. Compartir mi cámara web. Listo, ahí estoy yo. Hola, doctor Marcelo Ferrer, ¿nos escucha? ¿Ya? Dale, gracias. ¿Ya ves Buenos mi días, pantalla doctor también? Ferrer, ¿me escucha? Hola, doctor, buenos días, ¿nos escucha?
Doctor Ferrer, ¿nos escucha? Buenos días. Ay, Diana, creo que él me escucha. ¿Tienes tu forma de localizarlo? A ver si se puede poner su audífono, porque a lo mejor por eso no logro Sí, déjale. escucharlos. Gracias, Sarita. A ti. ¿Sí? ¿Aló? ¿El audio? Sí, supongo. Y yo había escuchado, usted me lo inhabilitaron, porque yo no he movido nada. Yo cuando tú me llamaste, yo te escuchaba perfecto. Doctor Ferrer, ¿me Ahí logra te escuchar? escucho. Soy Diana Montoya. Diana, te escucho perfecto. Ok, perfecto, doctor. Marcelo, ¿puedes abrir tu micrófono? Marcelo Mascheroni. ¿Marcelo? Buenos días, doctor Ferrer, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, bueno, ahora vamos a comenzar, entonces voy a hacer Diana va a abrir la sesión y luego yo te presento. Fantástico, amigo. ¿Todo bien tú? Muy bien, muchas gracias, acá esperándote por aquí. Perfecto, papá, yo estoy feliz de ir. Perfecto, doctor Ferrer. Voy a ponerme en la Ya primera estamos viendo diapositiva, su entonces. presentación. Si podemos ir a su primera diapositiva y iniciamos. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Cortex. Es un gusto para mí presentarles al doctor Marcelo Mascheroni, director de Cortex México. Muy buenos días, Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Diana, muy buenos días a ti, a toda la audiencia, a todos nuestros idontonautas que van siguiendo todas estas conferencias vía web, una herramienta realmente fantástica para poder comunicarnos desde cualquier lugar del mundo. Tal es así que el día de hoy tenemos como invitado especial desde Santiago de Chile, a un doctor que tengo la oportunidad de conocer personalmente, de haber compartido eventos y viajes. Él es coordinador del posgrado de periodoncia de la Universidad San Sebastián. Él es periodoncista, él es egresado de la Universidad de Chile y también forma parte del Team Atlanta como Dental Expert. Entonces, para un tema que realmente está muy, muy en boga en estos días, que es el PET, Partial Extraction Therapies, que realmente el manejo del alvéolo post-extracción es fundamental para tener resultados clínicos y estéticos bien, bien importantes. Entonces, preámbulo, nuevamente agradecer a Inteligencia Dental por la oportunidad de poder llegar a todos ustedes a través del patrocinio de Cortex México. Como siempre estamos a su disposición con todas nuestras actividades académicas y comerciales. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a este espacio, por primera vez, desde Santiago de Chile, al doctor Marcelo Ferrer. Muy buenos días, Marcelo. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Gusto escucharte, el gusto mío, siempre. Bueno, como ya introdujo Marcelo, la verdad es que espero que se me vea, porque no veo yo si me están mirando, pero quiero agradecer la oportunidad de compartir mi experiencia en un tema que está tan de moda y bastante controversial, la verdad. Quiero acercarlo de manera general, histórica, a cómo se creó este concepto, pero sin desmerecer, quiero agradecer esta oportunidad una vez más, Marcelito, muchas gracias, porque tú sabes que a mí me gusta mucho esto de la docencia y siempre una plataforma, sobre todo latina, se tiene que apreciar mucho. No tenemos nada que enviar al resto del mundo, así que es fantástico. Y igual que Cortex, por siempre estar apoyando y ser una empresa que lidera el mundo de la innovación y siempre está atento a las cosas que nosotros podamos opinar para hacer de la implantología una implantología cada vez mejor y más predecible. Así que
El tema que nos convoca hoy día es Partial Extraction Therapies. Y en el fondo estas técnicas de extracciones parciales tenemos que tomarla desde un punto de vista de bastante cuidado y vamos a ir viendo y desmenuzando esta técnica de a poquito. Pero lo primero es para la gente que no me conoce decirle que soy chileno, que tengo una hermosa familia, que sin duda ayuda mucho a que uno pueda estar viajando por el mundo y haciendo algo que tanto nos gusta también. Y Chile, para que sepan, también se hizo famoso no solamente por su rico pisco sour, igual que nuestros queridos hermanos peruanos, pero también porque somos un país que nos gusta enterrar a los mineros casi 1 kilómetro de profundidad. Por lo tanto, justamente el domingo pasado volvió este presidente que ustedes ven ahí, que nuevamente que fue el encargado de la misión que llevó a rescatar a estos mineros. Yo creo que se deben acordar. Trabajo en Santiago de Chile, que es la capital, en un lugar en donde todas las mañanas puedo ver en invierno cómo la gente está esquiando y uno está trabajando constantemente, pero igual es algo lindo poder ver y tener esta vista, es algo que ayuda un poquito a que esto sea más llevadero. Como bien dijiste, soy director del posgrado de periodoncia en plantología quirúrgica de la Universidad de San Sebastián, en donde estamos creando proyectos de educación bastante interesantes, muy novedosos desde hace ya 1 año a esta fecha, y pretendemos hacerlo en el futuro también. Y por otro lado soy director de Southcon Educación acá en Chile, que también tenemos una sede con mis grandes amigos Juan José Gras y Jimena Flores, Jimena Rojas en Mendoza, en donde también tenemos una fundación que hacemos cursos y ayudamos a gente de escasos recursos, que nos tiene bastante orgullosos. Si ustedes ven en esa puerta hacia adentro, estoy yo hablando. Y obviamente mencionaste también el grupo de EntelXP, que es una comunidad educativa mundial, es una real familia, y de la cual estoy muy orgulloso de formar parte, me siento muy parte de ello. Y dijiste, mencionaste Team Atlanta, que es el estandarte de este grupo, pero que al final lo forman colegas de todos lados del mundo. Si ustedes se meten a la página de EntelXP, o ustedes averiguan un poco en todas las posibles lugares, van a darse cuenta que es una comunidad muy familiar, en donde es muy rica en conceptos y en actividades, etcétera, para todas las especialidades. Así que lo dejo invitado, es absolutamente gratuito una parte, obviamente, en donde pueden ustedes acceder a los foros de manera gratuita e ir empapándose de esta página, que es una maravilla, que es bastante transversal y que obviamente que nos ha dado un montón de posibilidades a mucha gente de poder acceder a una ontología de elite hoy en día, que al final es nuestro objetivo como colegas y nuestro deber hacia los pacientes. Inteligencia Dental fue una incógnita a mí hace un tiempo, y la verdad es que encuentro que es una plataforma hermosa que vale la pena aprovechar al máximo, así que estoy demasiado orgulloso de que me hayan invitado. Y partiendo ahora así en terreno, quiero decirles que este Partial Extraction Therapies nace como para respuesta sobre una gran pregunta, y nace de un tema grande que a mí me gusta manejar, que es desde el manejo del alvéolo post-extracción hasta la reconstrucción alveolar, ¿ya? Y para eso a mí me gusta siempre partir o una conferencia o un webinar con una pregunta, que es la pregunta vital, la que yo quiero que hoy en día para ustedes sea el objetivo primordial de aprendizaje. Que básicamente la pregunta quiere decir, ¿podemos evitar cambios dimensionales después de una extracción? Y para entender esto, tenemos que hacer el primer cambio de este paradigma que siempre se nos ha enseñado. Y que cuando tenemos un alvéolo por extracción, la realidad que nosotros vamos a tener en él es que este alvéolo se va a reabsorber. Si extraemos una pieza, se va a reabsorber. Esto lo dice la literatura, no lo digo yo. Y podemos nosotros darnos cuenta de que nosotros siempre estamos hablando de preservación. Pero sin embargo, en una preservación no tenemos posibilidades reales si es que no hacemos nada. Las cosas no se van a preservar por sí solas. Eso ya es una realidad. Por lo tanto, este concepto de preservación tenemos que tomarlo desde el punto de vista de la necesidad y de entender de que lo que nosotros queremos es desde un alvéolo fresco, digamos, recién extraído de esa pieza dentaria, o desde un reborde totalmente atrófico, nosotros queremos llegar a esto. Y básicamente queremos colocar un implante en una zona predecible, protésicamente guiado,
Y en ese concepto es cuando nosotros hablamos de preservación implantaria. Hablamos de predictibilidad. Cuando nosotros somos capaces de mantener implantes por largos periodos de tiempo sin grandes consecuencias anatómicas para los pacientes, es cuando nosotros podemos hablar de éxito en periodoncia. Han cambiado hasta los modismos de éxito según Albrechtson y Brånemark en los años 80, 70, ¿cierto? Por lo tanto, cuando tenemos, por ejemplo, un reborde de esa envergadura, nosotros poder decir 4 o 5 años después que tenemos el implante colocado y que tenemos ese mismo grosor, es algo que a nosotros nos llena de orgullo y podemos mirar al paciente con una cara absolutamente positiva hacia el futuro y decirle, sabes que todo va bien, y eso es algo que nuestros pacientes buscan, necesitan y merecen. Hoy en día, el tener este tipo de resultados es algo mandatorio. Pero, por ejemplo, acá tenemos otro problema. Fíjense que yo quisiera colocar un implante en la posición ideal. Tampoco vamos a hablar de reconstrucción alveolar o de técnicas de preservación o técnicas de parciales de extracción en lugares en donde la planificación nos dicta cosas diferentes. Por ejemplo, si yo quisiera, en este caso, colocar un implante en la posición ideal, protésicamente guiada, a lo mejor esa pieza ahí me está estorbando. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que todo concepto, tanto de extracción, tanto de reconstrucción, va de la mano con el tema de la planificación. Y si nosotros queremos, en este mismo caso, hacerlo exactamente como nosotros hemos planificado en un encerado diagnóstico, en un esquema digital de diagnóstico y de plan de tratamiento completo hasta el protésico, tenemos que obtener este tipo de resultados con el implante cargado, con suficiente hueso en toda la superficie del implante rodeándolo, y obviamente el mejor tejido blando que podamos obtener. Entonces tenemos este concepto de Partial Extraction Therapies que tiene una historia. Y para entender esta historia, tenemos que también abocarnos un poco a la literatura. Lamentablemente, yo sé que por espacio de tiempo tenemos que hablar un poco de la literatura, pero sin aburrirlo, he tratado de diseñar una manera lo más entretenida y que sea un puntapié inicial para ir a buscarla, en donde nosotros tenemos mucha oferta bibliográfica, en donde siempre van a ver los líderes o las revistas líderes en investigación, etcétera, donde son bastante serios los comités editoriales y donde obviamente es un orgullo poder llegar a tener la oportunidad de poder publicar, ¿cierto? Pero si nosotros nos vamos a todo lo que hay del alvéolo post-extracción, nos vamos a encontrar con muchísima literatura. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer línea del tiempo para entender un poco de esto, tendríamos que sin duda remontarnos a varios autores que van a ser como íconos en esto, ¿cierto? Podríamos mencionar a Araujo, Linde, Mariano Sanz, etcétera, Danny Busser, Joseph Kahn, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a tener la oportunidad de ir desglosando algunas de esas ideas. Sin duda que uno de los que a mí me gusta más es justamente para entender sobre todo el concepto del sector anterior, es uno de los papers de Kahn que habla del estudio de cómo realmente son estos alvéolos. Cuando nosotros entendemos que podemos tener distintas clasificaciones de alvéolos, tenemos que entender que a veces tenemos incisivos centrales o caninos que están completamente adheridos a la tabla vestibular. Por lo tanto, cuando nosotros saquemos esas piezas, la posibilidad de que se dañe esa tabla vestibular, o que ya esté dañada por ortodoncia, u enfermedad periodontal, etcétera, etcétera, es altísima. Ni mencionar el último, o la última figura que sale acá que tengo, obviamente posibilidad de perder tanto tabla vestibular como palatina, lo que hace muy difícil la reconstrucción de esos sitios. Por lo tanto, cuando entendemos que nosotros si sumamos los lugares en donde tenemos este riesgo de perder tabla vestibular, que es un terror, nos damos cuenta que tenemos que afinar nuestra puntería en nuestros planes de tratamiento para poder convocar de manera más predecible las alternativas de tratamiento y que éstas sean fáciles de aplicar sobre los pacientes en particular. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que antiguamente tenemos esto, por lo tanto teníamos que reconstruir esto. Después salen estos estudios de Araujo que trataron de colocar los implantes y se dieron cuenta que al colocar los implantes también había pérdida ósea. Después todo el estudio de los suizos, Danny Busser, empezaron a colocar estos materiales de relleno. Entonces empezaron a colocar los implantes, o no colocarlos, pero a rellenar los alvéolos con materiales de lenta tasa de reabsorción, en donde obviamente encontraron que podían controlar de cierta manera el proceso de
remodelado óseo, por lo tanto teníamos mejores resultados en la zona estética. Posterior a eso nos dimos cuenta de que también el biotipo gingival acompaña demasiado cerca este proceso, por lo tanto el reconstruir de manera inteligente los biotipos y mantenerlos es también vital, al mismo tiempo que el concepto más actualizado, que es la provisionalización inmediata, y si no se puede provisionalizar con carga inmediata los implantes, lo ideal sí es que tengamos la posibilidad de colocar alguna estructura que soporte el tejido blando que se encuentre y mantener esos pónticos, y así vamos a poder tener resultados más predecibles en el largo plazo. Por lo tanto, otra de las preguntas claves que ha habido en la literatura es flap or flapless, ¿ya? Y para esto hice un mini resumen y tenemos dos corrientes muy fuertes, antes de explicar la que nos convoca hoy día, y que son obviamente el equipo de Danny Buser, todo el tema, ustedes saben, ITI, que es muy fuerte, y el tema, a mi juicio, que lidera también Dennis Tarnow y Steven Chu, obviamente, que es los que vamos a hablar rápidamente ahora, y que en el fondo me ha tocado la gracia y la oportunidad a través de esta plataforma de compartir con ellos en primera línea, y la verdad es que este año en el Congreso de Dental XP que pasó recién en Florida, por primera vez se hizo un debate acerca de todo lo que vamos a hablar en este minuto. Y básicamente lo que defiende estos equipos es el early or delayed approach, en que nosotros vamos a colocar el implante de manera un poco más tardía, según sea el caso del reborde, obviamente, y el tipo de destrucción que éste tenga, a través de regeneración ósea y también de un tratamiento inteligente del tejido blando. Y por otro lado está la escuela de Tarnow, que habla de, ustedes deben haber escuchado alguna vez a hablar de no buccal plate, no implant today. Eso ha ido cambiando en su estructura también de acuerdo a sus hallazgos clínicos. Recuerden que estos dos autores tienen muchísima experiencia y han dado su vida al desarrollo y experiencia de estudios clínicos, lo que hace que su postura sea una postura muy fuerte y muy basada en la evidencia científica. En lo que ellos preconizan este immediate placement, pero obviamente también va de la mano con provisionalización o con colocación de membranas inmediatas, injertos también del gap, etcétera, etcétera, lo que ellos le llaman el dual zone therapy. ¿Okay? Y básicamente en el primero lo que nosotros tenemos, el approach del equipo Buser y sus colaboradores, es que básicamente ellos dejan que hacen la extracción y dejan que este tejido cicatrice por un periodo de 6 semanas, en donde lo único que se alcanza a formar es un poco más de tejido blando. Este tejido blando, a las 6 semanas uno puede ingresar, reingresar, colocar el implante si es que las condiciones óseas son las adecuadas. Esto da para hablar de mucho tiempo y no es el tema de la conversación de hoy día, pero podemos colocar el implante en la posición adecuada y después, obviamente, tanto en el sector cerca a los implantes, que vamos a colocar obviamente un poquito de chips de hueso autógeno, y después vamos a colocar esas partículas de lenta tasa de reabsorción, membrana, cierre, obviamente, y obviamente ustedes se dieron cuenta que al tener un poco más de tejido blando por el hecho de haber dejado cicatrizar el tejido, tenemos un cierre primario de la herida bastante más fácil, para después obviamente tener la posibilidad de colocar las provisionalizaciones, manejo de perfil de emergencia, etcétera, etcétera. Y obviamente por el otro lado, el caso de que si tenemos tabla o quizás tenemos una buena altura del tejido óseo interproximal, nosotros podemos colocar el implante en el mismo tiempo quirúrgico, colocar una membrana en el sector de donde está un poco el daño a la tabla vestibular y colocar el material de injerto adecuado y provisionalizar si es que es posible de acuerdo a la estabilidad inicial que ganamos o no ganamos con el implante. Y así tenemos estos conceptos que vamos a entrar ahora un poquito siguiendo esa misma pregunta. ¿Cuál es la clave? ¿Podemos evitar cambios dimensionales con estas técnicas? La verdad es que cada uno de los autores por lo menos nos dice que sí, y nos muestran sus resultados, pero no todos los colegas son Danny Buser o Dennis Tarnow, Steven Chu o Maurice Salama, etc. No todos en el mundo a lo mejor están capacitados o están en la curva de aprendizaje para realizar estos procedimientos con un 100% de efectividad, porque no existe tal en la ciencia. Por lo tanto, acá solamente les quiero mostrar de que en este caso lo que hicimos fue un alveolo por extracción y un manejo del alveolo por extracción en un biotipo que permitía jugar un poco
y jugar con cierto margen, porque era un biotipo relativamente grueso en este paciente. Fíjense, claramente tenemos ahí, se puede apreciar una fístula en esta pieza asociada a un trauma de infancia, donde vemos levemente el aumento de volumen en esa zona, y por lo tanto, obviamente nos preguntamos siempre qué hacemos. Y obviamente en este caso no había nada más que hacer que la extracción. Vamos a hablar de muchos casos clínicos, por lo tanto tengo que tratar de no puedo hablar solamente de uno y de todas las indicaciones de por qué, pero crean que la indicación de extracción era absolutamente evidente. Y tenemos un alvéolo que obviamente que nos desafía, porque es un sector anterior, en donde obviamente quizás la paciente en particular en este caso no era una de sus preocupaciones máximas, porque anduvo mucho tiempo con ese diente un poco más oscuro, pero nosotros siempre queremos tratar de hacer el mejor trabajo que sea posible. Por lo tanto, lo que se hace en ese caso es la extracción, el manejo obviamente de la infección, etcétera, etcétera, antes de la cirugía, y nos damos cuenta que al minuto de la extracción podemos ver exactamente el por qué esta pieza tenía que ser extraída, y obviamente que iba a estar asociada a un poco de daño a esta, sin duda alguna. Y al sacar la pieza nosotros vamos a colocar los implantes según el protocolo clásico de colocación de implantes, que obviamente todos deben manejar, y que básicamente en el sector anterior va de la mano con un poco de vestibularización en las primeras fresas para poder atacar esa tabla palatina, ya que siempre desplaza las fresas. Algo que me gusta mucho del sistema Cortex es que tiene la primera fresa, es una lanza maravillosa, entonces obviamente que ya no tengo tanto que hacer esto, sino que obviamente ya puedo ir con la lanza en el eje que quiero ir apropiado. Y si se fijan, siempre ocupamos algún tipo de guía quirúrgica. No tiene que ser una guía quirúrgica estricta, pero siempre es bueno que estemos seguros que la emergencia del implante va a ser donde nosotros queremos. Después nosotros implante protésicamente guiado, ¿ya? Y obviamente pilares temporales si es que nos da el torque, y así vamos a hacer tanto el relleno como el prototipo de nuestra restauración. Y obviamente que en este caso, ¿le saqué el audio? Sí, perfecto, le saqué el audio. Nosotros tratamos en este caso algo interesante, ocupamos injerto autólogo de dentina, ¿ya? Que tampoco es el tema a través de una máquina especial que lo va a moler y lo va a dejar en estos compartimentos. Y que no es el tema de la conversación de hoy día tampoco, pero es un autoinjerto de lenta tasa de reabsorción que permite, obviamente, conseguir hueso particulado del mismo paciente, que si es que tiene algún tercer molar que no va a ocupar o que esté sumergido, nosotros podemos ocuparlo como donante y no encarecer demasiado a veces los tratamientos, que sobre todo acá en nuestro país es un tema a tratar, digamos. Ahí estamos colocando nuestro injerto. En este paciente en particular no había daño en la tabla vestibular, por lo tanto no creímos necesario la colocación de membrana, pero sí colocamos este injerto de dentina y después provisionalizamos. Voy a apurarme porque no es parte de lo que queremos conversar. Y esta es la pieza, el mismo segundo que colocamos nuestro provisorio, manteniendo los contornos, manteniendo las papilas. Fíjense el día 7, y ustedes pueden apreciar la calidad de los tejidos sin presionar demasiado con los provisorios, sino que tratando de mantener la homeostasis biológica, mantener ese tejido de buena manera. Fíjense a los 8 meses, incluso al dejar un poquito de espacio, la encía pueden ver aquí cómo se manifiesta y desea incluso ganar un poco más de terreno, cosa que a nosotros no nos incomoda en lo absoluto. Y fíjense al año post carga y tenemos un alvéolo de dimensiones espectaculares, en que volvemos a hacer la pregunta: ¿es posible hacer los cambios, o evitar estos cambios dimensionales? Claro. Miren lo hermoso de los tejidos como estábamos antes, como estamos después de un año. Una técnica sin nada más que de injerto de ese gap que teníamos en esa zona. Por lo tanto, ¿es posible? Es posible. Y para ir un poco entrando en materia, nosotros tenemos que entender de que para llegar a estas técnicas parciales de extracción, tenemos que entender un concepto que para mí es clave, que es el potencial radicular. Y el potencial radicular básicamente deriva de mucho tiempo atrás. Esto no es algo que haya inventado yo, y el concepto de lo absoluto. El potencial radicular es mi forma de explicarlo. Pero deriva de la ortodoncia, deriva de la prótesis fija de los años 60, 70, en donde ustedes deben ver de repente esos pacientes que llegan con el grupo 2, el grupo antero-superior completamente reabsorbido, pero ustedes ven que en las eminencias caninas hay unos
una exostosis ósea. Y eso es porque por el tiempo fueron sumergidas raíces porque se fracturaron o habían sistemas de ataches protésicos, etcétera, etcétera, en donde eso obviamente le paró las antenas a los protecistas y obviamente empezaron a averiguar qué cosas podían hacer y cómo podían mantener la mayor cantidad de hueso en el tiempo. Pero si hablamos del potencial radicular, tenemos que hablar de la ortodoncia. Y en ese minuto en donde aparecen estos papers de Team Atlanta, y cito este del año 93, cuando Henry estaba a cargo del programa de periodoncia donde estudió su hermano Maurice, y donde juntos desarrollaron este concepto y hicieron de la extrusión ortodóntica el ballet del cual nosotros hoy en día utilizamos a práctica en nuestras planificaciones. Y a través de estas extrusiones ustedes pueden meterse en los portales y en los foros, por ejemplo, de TalXP, y ver de forma gratuita los resultados en casos como este, en donde tenemos caries que están subóseas, en donde nosotros decimos, ok, ¿es necesario siempre extraer esta pieza y colocar un implante? ¿O podemos, si tenemos raíces largas, extruir esas piezas y llevar el límite donde puedo hacer una prótesis común y corriente en esa pieza sin necesariamente haber hecho la extracción y tener armas o herramientas para el futuro para poder dar soluciones terapéuticas a este paciente? Y donde a mí me quedó absolutamente clara fue en un hallazgo radiográfico en un paciente de la universidad, en donde, si ustedes se fijan y hacen un acercamiento, fíjense este remanente de una raíz, un resto radicular que fue expulsado por el mismo paciente a lo largo de los años, en donde nos damos cuenta la pérdida ósea en los sectores interproximales, pero no en el lugar en donde estaba esta raíz. Es algo curioso, pero si nos damos cuenta en el desarrollo de la literatura, después de los estudios de Araujo, en que la explicación de la pérdida de la tabla vestibular era porque se perdía el bundle, este hueso que se encuentra en todos los alvéolos, que cuando ustedes se extraen la pieza y al llevarse con ella el ligamento periodontal, este hueso que es absolutamente nutrido por el ligamento periodontal, pierde ese sustento nutricio y obviamente se reabsorbe. Entonces, mientras nosotros tengamos potencial radicular, podemos hacer cosas con esto, ya que este ligamento periodontal, si lo llevamos de buena manera, puede guiarnos y puede incluso ser sustantivo a la hora de hablar de la posibilidad de agrandamiento tanto de las papilas o de la altura de hueso interproximal a través de la extrusión ortodóntica. Y así esa teoría del bundle bone que nos dice, obviamente, que es una estructura ósea relacionada 100% independiente de un órgano dentario. Y obviamente es el suministro sanguíneo de este ligamento periodontal, y obviamente esta interrupción produce, obviamente en el crítico de la tabla vestibular, su reabsorción. Estudios desde los años 2000, temprano 2000, en adelante, avalado por muchos capos de la literatura y del estudio científico. Y así fue como esta sumergencia radicular en un paper también realizado por Team Atlanta, entendieron que sumergir esas raíces se podía utilizar para tener resultados estéticos en los pónticos asociados a piezas dentarias adyacentes. Por lo tanto, cuando hacíamos extracciones, nosotros teníamos mucha posibilidad de que acá se produjesen cambios dimensionales que nos llevaban a varias cirugías, etc. Y obviamente ellos lo que dijeron, a través de la mantención de estas superficies radiculares, no vamos a perder hueso interproximal ni tabla vestibular, por lo tanto, ¿para qué sacar las raíces? Por lo tanto, en casos como este, podemos darnos cuenta que queremos hacer la extracción de esta pieza, pero dijimos, ¿sabes qué más? Sumerjámoslo, porque tenemos implantes en los premolares, tenemos implante en el lateral, veamos cómo vamos si hacemos una sumergencia radicular. Piezas tratadas, hoy en día sabemos que también lo podemos hacer en piezas vitales, si es que estas piezas vitales no están con hiperemia o algún tipo de otra infección asociada. Y basta en este caso, que fue como uno de los primeros que hice hace muchos, muchos años, solamente fue dejando sangrar al margen gingival luego de haber hecho la odontosección de esa pieza y obviamente detallarla según nuestro beneficio. Y fíjense ustedes que el hecho de tener solamente encía en esa zona y después de manejar con cuidado los perfiles de emergencia, nosotros podemos llegar a tener resultados como estos,
a los 24 meses, incluso más, 36 meses. Esta paciente tiene más de 36 meses ahora, mucho más. Esto fue antes del 2013, 2012, así que tiene bastante más años ya de sobrevida de este perfil de emergencia hermoso y bastante estable por el tiempo. Fíjense la imagen radiográfica, después de 36 meses, y todo se encuentra absolutamente tal cual nosotros lo dejamos. Y básicamente las ventajas que quedan obviamente a la vista son la mantención de este periodonto de inserción, la totalidad del alveolo, las fibras conectivas oblicuas, suministro sanguíneo, obviamente ni hablar del tema económico de no tener que hacer injertos y colocar injertos excesivamente caros para algunos pacientes, menos tiempo de cicatrización y una estética predecible en los tejidos blandos. Y entonces aparece este concepto acuñado por Team Atlanta y aparece Marco Hurseler y dice, ¿por qué no mantener una parte de esta pieza dentaria? Y se crea el concepto de Socket Shield, en donde este paper del 2010 sale a la luz y obviamente nos dice que al tratar de biológicamente hacer un acuerdo con el cuerpo, con el alvéolo, de dejar parte de este diente, nosotros podemos injertar o colocar un implante y en esta relación íntima entre el implante y la dentina de este resto radicular que dejamos, o parte del resto radicular, de ese escudo dentinario, nosotros incluso vamos a poder tener hueso. Básicamente, estos hallazgos han dado un golpe importante a todo lo que veníamos haciendo, sin duda, y sembró esta semilla, que tomó nuevamente el equipo de Team Atlanta, en donde si ya podíamos hacer sumergencias radiculares y podíamos ahora hacer este Socket Shield, si agregamos la herramienta a veces de que no podemos dejar la raíz completa porque tenemos una lesión apical, por ejemplo, o esa hiperemia de la que yo les hablaba recién en el minuto de hacer la sumergencia o la odontosección coronaria, nosotros nos damos cuenta que igual podemos dejar hoy en día este Socket Shield e injertar un defecto que va a ser absolutamente osteogénico. Básicamente podemos colocar fibrina, cualquier elemento o injerto que estabilice el coágulo nos va a servir. Podemos hacer injertos pediculados de conectivo para cerrar, que es mucho más eficiente que solamente dejar que sangre, y el manejo obviamente de los pónticos con rehabilitaciones protésicas desde las piezas vecinas, en lo posible. Por lo tanto, a estas tres posibilidades es que se le acuña el nombre de Partial Extraction Therapies, concepto desarrollado y obviamente postulado a publicación en 2015, que salió en 2016, por mis queridos amigos Howie Glackman, Jonathan Dutour y obviamente Maurice Salama. Y básicamente este concepto ya está avalándose cada vez más en la literatura y estamos todos tratando de participar con nuestros casos clínicos en hacer crecer este concepto. ¿Por qué? Porque básicamente para poder ser defendido como una técnica predecible necesita más tiempo de literatura y obviamente los resultados son tan impresionantes que no por eso deja de ser controversial, sino que al contrario, cuando nos dicen que las cosas podemos hacerlas de distintas maneras, a veces nos desordenan un poco el mundo, pero cuando uno va intentando una técnica y esa técnica da los resultados que les voy a mostrar a continuación, la verdad es que hace que uno crea y que quiera participar en esta investigación para hacer de este un concepto que tiene una tendencia a quedarse absolutamente indiscutible para mi juicio. Por lo tanto, para hablar un poco de la técnica específica, es que tenemos que entender que en un principio fue un poco más costoso porque no teníamos el instrumental o la fresa adecuada y cada uno tenía que ingeniárselas como podía, y esto ha ido cambiando. Y hoy en día tenemos kits específicos como hay varios hoy en día. Este es solamente para mostrarles un ejemplo de uno de estos kits y mostrarles cómo se ocupa ya este kit de Partial Extraction Therapies, que tiene distintas fresas de tallos más largos que nos permiten también con otros sistemas proteger la encía en el minuto que estamos haciendo
los desgastes de la pieza dentaria. Pero básicamente, si nos ponemos en materia, nos damos cuenta que las primeras fresas de corte que ocupamos para nuestro esmalte, lo que hacemos es cortar de esta manera la pieza, sacar la remanencia coronaria y nuevamente hacer una fisura desde el conducto radicular o, depende del dominio que ustedes vayan adquiriendo, un poco más hacia vestibular. Con distintos tipos de fresas nosotros podemos ir de alguna manera dándole forma a este escudo, ¿ya? Tratando siempre de llevarlo en un punto crítico, siempre llevarlo por lo menos hasta el margen de la cresta ósea, tratar de no dejar sobre el margen de la cresta ósea, porque básicamente con el diseño protésico podemos crear alguna de las complicaciones que después posteriormente vamos a topar en algunos de los casos, que no son ni siquiera llamadas como complicaciones, sino que la solución es algo tan relativamente fácil, que son situaciones que nos han ido enseñando y que una vez que uno las va aprendiendo, la verdad es que nunca más no han sucedido. Pero básicamente lo que hacemos es ir dándole forma a este escudo y obviamente primero bajarlo al nivel del margen gingival y después reconstruir un poco estos biseles, ya dejarlo biselado a través de fresas que también vienen en estos kits, redondas o un poco más como pelotas de rugby, siempre tratando de crear espacios biológicos en la zona más crítica del implante, en donde nosotros vamos a tener la posibilidad de colocar un implante con la mejor estabilidad inicial que pueda, protésicamente guiados, en donde ojalá podamos siempre realizar o carga inmediata o algún póptico en base a las piezas vecinas, como un puente Maryland, por ejemplo, en donde podamos, de una manera, permitir este sellado periférico que logre que la biología después tome dominio de esta situación, se estabilice el coágulo y se formen los tejidos como ustedes pueden ver acá. Y esto se hace crítico a la hora de entender las distintas partes que tienen el componente protésico implantario y obviamente estas técnicas de extracciones parciales, en donde vamos a tener el cuello del implante, que es vital, en donde tenemos que tener acá dimensiones acordes con el tejido que queremos que se forme. Por lo tanto, en esta zona yo no pretendo que se me vaya a formar hueso, pero sí en esta acá. Por lo tanto, el diseño que yo quiera del implante, el espacio que yo tengo que dejar en este gap, nos tiene que dar un manejo con responsabilidad, porque a mayor gap, y en eso tengo que tenerlo claro, mayor responsabilidad de poder dejar ese coágulo estable en el tiempo. Por otro lado está la parte del cuerpo del implante, en donde empiezo a ganar un poco de retención en el inicio, y tengo sectores críticos en que el defecto es tan osteogénico que no puede hacer una falla biológica, y en esta zona crítica siempre tengo que tener hueso. Y por otro lado está el ápice de la pieza, en donde yo vitalmente tengo que, en mi planificación, asegurarme de que si quiero hacer cargas inmediatas, tengo que tener el implante que me permita hacer una muy fácil colocación y con el mayor torque posible de este implante. Y así tenemos entonces estos Key Points Measurements, que en el fondo estos nos van a dar las claves para entender que horizontalmente y verticalmente tenemos que preocuparnos de ciertas cosas al hacer estos escudos. Uno es la forma. Nosotros queremos solamente tabla vestibular, hacemos solamente una pequeña media luna en esta forma, con forma de C. ¿Cuánto nos extendemos en esta C? Va a depender de qué tenemos al lado y qué queremos mantener. Si tenemos un implante en que al sacar esta pieza no se le hizo nada y tenemos ya una pérdida del reborde, quizás esta C tenemos que extenderla un poco más. Y así es como nosotros acá tenemos que invertir tiempo en planificación. Por ejemplo, acá el ancho también es relevante. ¿Cuánto ancho dejo en este escudo? No es necesario dejar más de 2 milímetros, pero tampoco no menos de 1 milímetro. Y tener mucho cuidado en el bisel que yo hago para no debilitar mucho la estructura. Por eso que nosotros cuando tomemos la foto desde oclusal, siempre vamos a ver esta imagen, pero que se va a perder un poco cuando terminemos de biselar, porque obviamente es una zona cruenta, donde sangran y cuesta mucho limpiarla. Y obviamente el gap es relevantísimo, porque a medida que más aumenta este gap, más responsabilidad tenemos con ese coágulo para estabilizarlo. Y en este caso a mí me gusta
ocupar algún tipo de relleno en un defecto que es completamente osteogénico, que permita que ese coágulo sea más estable para la colocación encima de un provisional, ya sea atornillado sobre el implante o tipo Maryland adhesivo sobre las piezas vecinas. Otro de los key points son en sentido vertical. La altura desde el margen gingival hacia este socket shield. Fíjense ustedes cómo hoy día con los kits que hay, con las fresas que solamente ustedes van a tener parte activa en el borde de la fresa y no en el lado de la fresa, yo voy a poder hacer una reducción de la altura de ese escudo de manera completamente atraumática, lo que yo le llamo el Atraumatic Buccal Gingival Contour. Y si ustedes se fijan, cuando saco el pilar de cicatrización en ese, se fijan como hay un bisel perfecto en esa zona, lo vamos a ver después probablemente. Nosotros siempre medimos cuánto es lo mínimo que queremos dejar, ojalá 3 milímetros, ustedes saben, los estudios de Linkevicius habla de cuánto tejido blando ideal tenemos que mantener sobre la cresta ósea para mantener la dimensión en el futuro, lo más parecidas al punto de origen, y 3 milímetros nos suena bastante bueno para poder partir esta discusión. O desde la cresta ósea hasta el socket shield. Si voy a dejar el socket shield más arriba de la cresta ósea, va a depender del biotipo gingival que yo tenga, o si es que lo tengo que dejar sumergido un poco más, voy a tener cierta pérdida de reabsorción, o quiero biselarlo a nivel del crébice o a nivel de la cresta y después profundizarlo un poco más porque resulta que el alvéolo es muy fino, etcétera, etcétera, etcétera. Esto da para hablarlo en mucho, mucho tiempo, y obviamente que hoy en día ya tenemos la oportunidad de hacer cursos específicamente de estas técnicas. Obviamente la distancia del implante al socket shield va a ser a nivel del socket shield, va a ser más sumergido, va a depender de los tipos de conexión. Si tengo una conexión conexión externa, que yo casi no ocupo, la verdad que no utilizo hace muchos, muchos años. Hoy en día, por ejemplo, Cortex tiene estos implantes que ustedes están viendo en los esquemas, que son tanto de hexágono interno como de conexión cónica, que son maravillosos, nos permite incluso ponerlos un poco subcristales, los implantes. Y también si es que vamos o con qué vamos a injertar también es crítico en este punto. Acá hay un esquema cuando tomamos las impresiones de lo importante que es mantener los aspectos técnicos de manera absolutamente impecable. Fíjense ustedes la impresión que nosotros tomamos de estos pónticos una vez que hicimos la carga inmediata y obviamente de los perfiles de emergencia, cómo nosotros tenemos que entender de que después de que hemos logrado hacer tanto esfuerzo por mantener estas formas, las prótesis deben ser impecables en este sentido. Esto no es casualidad, es permitir que la biología tome su curso. Imagínense ustedes, yo creo que ustedes pueden trasladar esta imagen por lo que ustedes esperan que se esté formando acá, la mayor cantidad de hueso posible versus una inserción conectiva digna, biológicamente hablando, de predictibilidad de nuestra restauración protésica. Por lo tanto, tenemos que entender de que hoy en día la toma de impresiones deben ser personalizadas y deben ser hechas de manera que podamos trasladar al laboratorio nuestra restauración futura. Fíjense este socket shield al año de control como totalmente en vivo. Fíjense ustedes al sacar este provisional, fíjense cómo están los tejidos. Fíjense el póntico. Fíjense, si yo lo muevo, fíjense la forma, es exactamente como nosotros la habíamos planificado. Y fíjense ustedes que es en condiciones reales, porque el paciente no se pasa seda dental. El paciente a veces no se cuida como queremos. Entonces, estas son imágenes que a mí me gusta colocar porque no es en el control siguiente a esto en que yo le digo, le muestro, le digo, mira, pásate la seda y llega impecable con la encía más rosada aún, y para mostrarlo. Fíjense cómo se ve la vista oclusal de esto, en ese minuto que estoy sacando. Es bastante impresionante para haber sido sacado al año de cargar esta pieza con este escudo funcionando. Fíjense el grosor del tejido blando en esa zona, y vamos a ir hablando
de cada uno de ellos después. Y así en donde tenemos, perdón, pero el aire acondicionado nunca ha sido lo mío. Y empezamos a mostrar ahora algunos casos muy antiguos. Son los primeros y donde nosotros acá este socket shield lo vamos a rellenar con un injerto plástico solamente para estabilizar este coágulo como les mostraba. Quiero que se fijen en la raíz palatina de este premolar, donde está esa lesión, cierto, comunicado obviamente con el seno maxilar, en donde nosotros ya tenemos claro que carga inmediata va a ser muy difícil de lograr, por no decir imposible, e irresponsable, pero sí vamos a hacer paso a paso esta técnica. Y básicamente lo que hacemos nosotros es lo que hacía yo bastante, es hacer esta primera pasada de fresa en forma de T, a lo que yo le llamaba la T-section, que está en todos los foros de Dental Expert a esta altura, y que básicamente nos permite sacar la pieza y hacer la odontosección de la manera menos traumática posible para que no se suelte este escudo, que es uno de los requisitos fundamentales de que no haya movilidad absoluta de este escudo. Y de hecho, parte de los estudios y del criterio de exclusión de los estudios en los que estamos participando es que esto es condición sine qua non. No puede haber movilidad de este escudo. Y después, obviamente, de empezar a hacer los biseles, ya se nos empieza a perder esta visión de este escudo, pero ahí lo pueden ver un poquito todavía, y faltaba, obviamente, un poquito de detalle. Hoy en día, con las fresas que tenemos, el detalle de esto es impresionante. Rellenamos, en este caso, rellenamos con un hueso sintético, fosfosilicato de calcio, en donde obviamente nos permite la mantención del coágulo y la posterior. En este caso no hicimos carga inmediata, pero sí nos apoyamos en la pieza vecina con unos puentes adhesivos que ustedes van a ver en otra toma que les tengo desde el punto de vista sagital. Pero fíjense al tiempo como vienen estos tejidos. Esto es después de 3 meses, o 4 o 6 meses, no me acuerdo exactamente, porque fue hace muchos años, de fíjense que todavía están las restauraciones del puente Maryland que hicimos, y fíjense el grosor del tejido. Es una maravilla. Fíjense, 30 meses después, sin ningún cambio dimensional, y un tejido blando robusto que no deja más de impresionarnos. Y este caso ahora tiene bastante más tiempo. Fíjense, ahí está el provisorio inicial, donde nosotros acá tratamos de mantener estas papilas lo máximo posible. Fíjense que ya estaban un poco más arriba ambas, y es un detalle importante cuando queremos ver en el desarrollo del tiempo. Al año después, fíjense cómo el tejido empieza a madurar y las recesiones empiezan a aumentar, y nos damos cuenta que a los 30 meses tenemos más. Fíjense a los 44 meses, al no tener encía de herida en esta zona, pero fíjense la encía de herida que tengo acá, y ya puedo entender qué es lo que tengo abajo de esto, que nos permite, y nos dice absolutamente, ya, este paciente aún incluso todavía, cambiándose cada año los provisorios. Este provisorio debe llevar un poco más de un año, pero fíjense, todavía no puede hacerse la restauración definitiva, después de 44 meses. Y lo que pareciese, fíjense, el anterior, es como si incluso yo ganara en esta zona aún un poco más de tejido. Por lo tanto, es algo realmente maravilloso el resultado de este caso, y así podemos ver desde el año 2014, como el 2015 siguen exactamente las mismas imágenes radiográficas, perdón, me apuré, hasta el año 2018, sacada hace un par de semanas atrás. En este caso, les voy a mostrar algo diferente, porque la idea es que no sean todos los casos del mismo diente, pero y también moverlos por distintas partes de la boca. ¿Por qué? Porque no somos solamente sector anterior. Y en Carolina lo que nosotros queríamos, independiente de las necesidades de extracción, en este caso había una caries que era absolutamente penetrante en esta zona, hicimos el socket shield en el sector solamente del premolar, pero no pudimos ya que estaban levemente móviles en el sector posterior, pero decidimos dejarlo para ver cómo se manifestaba en el tiempo. Hicimos nuestro escudo, y a sorpresa nuestra, obviamente hicimos el patrón normal, digamos el protocolo que hemos hecho desde el principio, que es el protocolo que gracias a Dios, digamos, el mismo protocolo del criterio de exclusión actualmente en la investigación sobre el tema, por lo tanto podemos aportar con casos bastante antiguos.
Nos damos cuenta que en este caso tampoco pudimos hacer carga inmediata, colocamos los pilares de cicatrización y hicimos también un puente adhesivo. Pero en ese puente adhesivo, y lamentablemente no tengo esta imagen, también nosotros apuramos un poco y presionamos un poco en esta zona, donde había un bisel de ese escudo, y lo vamos a ver en las radiografías que después nos dimos cuenta con el tiempo. Y fíjense que básicamente lo que nosotros hicimos acá fue tomar una fresa diamantada y pasarle a ese escudo que se veía un pedacito de diente, un filo, sin ningún tipo de inflamación, sin ningún tipo de supuración, y que lo que nos estaba diciendo, que la pieza llegaba hasta ahí, y que era parte del escudo. Lo sumergí 2 milímetros, 3 milímetros, y dejé solamente sangrar, y esto fue el control siguiente, como llegó. Fíjense que después de eso solamente nos deja esta especie de cicatriz o surco, que más encima, en el minuto que nosotros empecemos a hacer nuestro perfil de emergencia, nos dicta exactamente hasta dónde tenemos que llegar con nuestro premolar. Fíjense, los grosores se mantienen absolutamente iguales, cosa que no podemos decir tanto del molar, pero sí está bastante aceptable, pero lo vamos a tener que ir viendo en el tiempo. Y básicamente 5 días después había sido eso, y nuestros multi-unit empezamos a crear nuestros perfiles de emergencia, ahora sí con nuestros provisorios, y nos damos cuenta al tiempo como empezamos a crear esas papilas, 24 meses, 30 meses, fíjense los resultados, realmente impresionantes. Nuevamente tenemos papila, se puede papila con multi-unit, se puede evitar cambios dimensionales, se puede la imagen radiográfica que yo podía crear, se puede mantener mi diseño original, se puede mantener mi diseño original. ¿Y por qué había fallado? Fíjense, aquí estaba el tutor del Maryland, el pilar de cicatrización, y habíamos dejado este margen un poco supracrestal. Por lo tanto, al presionar con por mantener las papilas interproximales y presionar con nuestro provisorio, yo puedo justificar que fue error mío y de nadie más esa comunicación del escudo con el medio externo. Bastó desgastarlo de esta manera, con esa fresa que les mencioné, para mantener todo de vuelta. Por lo tanto, obviamente lo importante acá es que entre medio queda clarísimo que lo que hay que es hueso. No tenemos la biopsia, pero sin embargo la imagen lo dice todo. Acá tenemos otro querido amigo que es un hockeyista que le gusta, y es tan talentoso que compañeros de su equipo le dieron un palazo en la boca y tuvo este trauma bastante severo y llega a la oficina de esta manera, con cicatrices tanto internas como externas, y a sorpresa nuestra, sí, las fracturas eran hacia palatino, por lo tanto teníamos qué hacer con estos escudos. Y obviamente partimos este protocolo y hicimos nuestras odontosecciones. Obviamente después con las demás fresas partimos haciendo nuestro desgaste, nuestros biseles, con todas las fresas, con esta, la de extremo activo, pudimos ir bajando, como ustedes ven ahí, los escudos, y obviamente tener distintos gaps, tanto en el canino como en el lateral, en el central. Y tampoco teníamos, en este caso en particular, cómo hacer carga inmediata, pero sí hicimos lo mismo que estamos haciendo en todos nuestros casos, estabilizar los coágulos y mantener con puente Maryland al premolar y al lateral que está aquí, poder incluso colocar un provisorio bastante aceptable el mismo día de la cirugía. Aquí vemos el cemento al día siguiente, esto es 24 horas, no es una semana, no es 2 semanas, esto es 24 horas después del trauma. Al tiempo después de la cicatrización, fíjense los tejidos, y fíjense estas pequeñas excesos que con el provisorio uno no ve de repente y que van moldeando de manera que no estamos contentos. Por lo tanto lo que hacemos nosotros es poner un poquito más en estas zonas de composite, pulirlo y volver a colocar en posición, y al volver a colocar en posición nos damos cuenta que podemos obviamente darle la forma que queríamos, y así las cicatrices van cerrándose, y de esta imagen inicial, día siguiente, después de los 4 meses, todavía están los pilares de cicatrización,
Y fíjense cómo los controles perdonan el tiempo, con los escudos, podemos cargar. Fíjense aquí en el minuto que decidimos, fíjense la calidad de este tejido. ¿Podríamos haberlo hecho de manera predecible de otra manera? Hemos visto que sí. Pero en este caso no hicimos grandes inversiones, no hicimos grandes procedimientos. Fíjense una vez que podemos cargar los implantes en los tejidos. Realmente, quiero que lo vean, es realmente impresionante. También tenemos otro caso solamente para mencionar, y sí, uno de los sectores que a mi juicio son los más difíciles. Fíjense esto, sector anteroinferior. Fíjense el grupo 5, le llamamos nosotros acá. A los 3 meses, a los 12 meses, fíjense a los 24 meses. Es un tejido hermoso que cualquier prostodoncista le gustaría tirar. Fíjense las condiciones orales de los pacientes. Esta es una señora de edad que le cuesta entender lo de la seda dental, le cuesta entenderlo, y así todo tenemos este tipo de resultados. Realmente es increíble, a través de provisionales hechos con bastante, obviamente, conocimiento. Fíjense la radiografía al día 0 y a los 24 meses. Es realmente impactante. Y este caso es uno de los molares más antiguos, que en 2013 me llega con esta fractura. Obviamente teníamos imposibilidad de rehabilitarlo, y en este caso en particular se nos suelta la raíz distal, por lo tanto dijimos, ¿sabes qué más? Dejemos la mesial y tengamos aquí el grupo control perfecto para esto. Y fíjense lo que pasa al fotografiarlo desde la hora 0, hora 24, hora 72, 288, que son 14 días. Fíjense la imagen que tenemos a los 14 días, y fíjense lo que empieza a producirse acá. Un colapso de esta zona, completamente diferente en mesial que en distal. Solamente a los 14 días. Por lo tanto, si empezamos después a hacer las cargas inmediatas, los meses, la construcción de los perfiles de emergencia para llevarnos este tejido un poquito lo más hacia vestibular posible, sin realizar más injertos, que es algo que hubiese hecho hoy en día. Yo hubiese colocado un injerto en esta zona, y de ser necesario algún día lo haremos, la paciente lo sabe. Y esta paciente le hice este socket shield porque fue la que le mostré en el caso de su emergencia radicular. Entonces ella entendió el concepto inmediatamente. Le hice el concepto de socket shield después de haber hecho el concepto de su emergencia radicular, sin que socket shield fuera una realidad terapéutica todavía, que es lo increíble también de este caso. Y fíjense cómo el tejido empieza, a través del manejo de este tejido blando con los perfiles de emergencia, a dar un aspecto más natural. Pero 12 meses pasa lo que sabíamos que iba a pasar. Y así hizo la radiografía, 2, 3 meses, 24 meses, 36 meses. Fíjense en sentido, si yo hago una línea mesial, donde está este escudo, fíjense el grosor. Esa misma la voy colocando en el sector medio y distal, y fíjense la pérdida ósea que voy teniendo, y si le hago un zoom, fíjense todo lo que he perdido. A ustedes pueden no llamarle la atención ese milímetro y 2 milímetros, a mí me llama mucho la atención y creo que es vital, y se ve clínicamente. Fíjense lo que pasa en sentido oclusal. Fíjense dónde estaba y fíjense dónde está ahora. Fíjense cómo era antes. Y miren dónde está ahora. Si esta misma línea yo la llevo a la actualidad. Es realmente increíble. Y fíjense cómo está ahora, luego de 36 meses, y ahora cumplió 4 años y vino su celebración. Ella está muy al tanto de sus logros y de su como paciente, y es un paciente ejemplar que siempre le mando muchos saludos. Y ella, de hecho, cuando publiqué este caso, ella también nos mandó un saludo bien cariñoso. Y fíjense esta fotografía, que es la de la evolución. Voy a tratar de ir rápido aquí. Al año 2014, 15, 16, fíjense, lo único que va aumentando es la recesión. ¿De dónde? ¿De la pieza anterior, donde está el socket shield, o de la pieza posterior, donde no está el socket shield? ¿Se fijan? Este caso lo presentamos el año pasado en el Consenso Mundial de Partial Extraction Therapies, que se hizo en el congreso fantástico de mi amigo español Jorge Campos. Me vienen a buscar un matecito, muchas gracias, Evita, para hidratarme, porque saben que he hablado mucho rato ya. Y en la JTI en Madrid, espectacular y recomendable congreso para toda la gente, que no solamente Europa, de habla hispana, que vayan, por
por favor. No puedo creer el concepto que ellos tienen y lo increíble que es, y un orgullo de haber sido invitado. Y fíjense, esta es la realidad un poquito más vista en close-up. Yo nunca hago Photoshops, pero en este caso les quiero hacer un ejemplo, les quiero hacer un punto con un Photoshop. Fíjense en la imagen que tengo del sector mesial donde sí había socket shield. Y este es el sector distal donde no hay socket shield. Por lo tanto, en este minuto vamos a tocar, todos ustedes toquen la pantalla. Al tocarla ahora, tocamos la pantalla y nos damos cuenta de que vamos desde ahora en adelante a tener Photoshop en que voy a duplicar la parte donde tengo socket shield y voy a hacer como si fuese un alvéolo. Fíjense la diferencia del look del tejido versus lo mismo si hiciera solamente la superposición del sector que no tengo socket shield en este mismo paciente. Por lo tanto, ¿qué van a elegir ustedes de esas dos imágenes? Yo sin duda que me voy por esta. Si quiero decir predictibilidad, pongo aquí el ticket. Fíjense, Cristian, fíjense acá, en este caso, estoy haciendo la extracción de estas piezas. Un caso muy largo también de explicar, pero hicimos la extracción de estas piezas por temas periodontales, pero se controló la movilidad, estaba todo perfecto. Sacamos los escudos de las piezas, fíjense la vista oclusal. Ya el escudo cuando estaba terminado, fíjense que casi no se nota porque está biselado, según el diseño que habíamos hecho, tanto en premolar como en el molar. Y fíjense que acá Cortex nos aporta con este implante que es mágico, y se llama Magix. Y este implante, la gracia que tiene, es que fue descrito como un expansor por naturaleza de huesos de 3D4. ¿Qué hace el doctor Ferrer cuando le llega este primer implante para probarlo? Ahora están abriéndose los mercados, en Chile va a llegar muy pronto, tengo entendido que en México fue recién, y quiero que ustedes vean en este caso que el implante no solamente tiene que expandir el hueso, sino que también puede ser utilizado en base a su diseño. Y ese diseño permite muchas veces lo que ustedes van a ver aquí. Este implante logre salir o esquivar defectos anatómicos como por ejemplo es el conducto, o sea, el canal mandibular y este nervio que tanto miedo nosotros, obviamente los cirujanos, le tenemos en estos sectores, y podemos colocar incluso implantes un poco más largos para estar a estos 2 milímetros de riesgo crítico que tenemos para no tener ningún tipo de problema con parestésicos, con este elemento anatómico natural. Por lo tanto, en este caso lo que hicimos fue colocar estos implantes, y fíjense ustedes lo curioso de este caso es que ocupamos las mismas piezas del paciente, algo que me gusta mucho a mí es la biomimética, y si este paciente hubiese ido por esta carie, a lo mejor que tiene acá, probablemente se hubieran encontrado a los dentistas con una sorpresa, ¿no? Pero lo dejamos en inoclusión, nadie puede decir que no es exactamente igual a los dientes que él tenía, pero como no puede inocluir, le explicamos al paciente lo que estamos haciendo obviamente, y fíjense ustedes la cicatrización de los tejidos y la mantención de estos tejidos en el tiempo, con obviamente el ingreso a los tornillos protésicos, y fíjense en el tiempo, esto es estabilidad en el largo plazo, esto me acuerdo que es cuando lo sacamos recién, a los meses después de haber hecho esta carga inmediata, y está aún todavía un poco rojo, en este caso injertamos con otro tipo de hueso y habían todavía unas partículas que las sacamos porque estaban sobre lo que el coágulo se había estabilizado, por lo tanto el cuerpo tiende a expulsarla, así que las eliminamos y ahora ya esto ya está listo para ser rehabilitado. El paciente lamentablemente, como ustedes ven, no lamentablemente, es parte de lo que se planificó, está con brackets, por lo tanto no vamos a hacer todavía prótesis definitiva porque estamos extruyendo tanto grupo 2 como 5 para hacer obviamente en el futuro las sumergencias radiculares correspondientes y tener más altura de hueso interproximal en esos lados. Otro caso, por ejemplo, es el Pontic Shield. En este caso teníamos, esta es la realidad, hicimos los socket shields y teníamos las 3 raíces con comunicación con el seno maxilar, un septum no muy generoso para colocarlo, no quisimos en este caso en particular hacer ni una maniobra excesiva, sino que pensar en el futuro. Y este Pontic Shield que nosotros estamos haciendo al injertar hueso en esta zona, ganamos estabilidad. ¿Y ganamos estabilidad para qué? Para colocar unas fibrinas. Y esas fibrinas que nosotros colocamos, hacer un póntico protésico adhesivo que permita tener este resultado
perfecto para ahora poder hacer un abordaje cristal de seno maxilar o un abordaje con ventana lateral, pero con cierre primario absolutamente asegurado. Por lo tanto, si hablábamos de Busser, de Tarnow, que era un evento y era algo predecible según estrictos protocolos clínicos y una curva de aprendizaje compleja, hoy en día tenemos el orgullo de decir que también tenemos la posibilidad a través del equipo de Glackman, Salama y Dutoit de poder hablar de Partial Extraction Therapies como una herramienta más. No hay una técnica mejor que la otra. ¿Qué es lo que aprendemos y qué buscamos en esto? Aprendemos y buscamos a que nobody's the owner of the truth. No hay una técnica mejor que la otra, sino que hay distintos palos de golf dentro de un bolso que permite jugar este hoyo 1 o el hoyo 18 de la mejor manera posible para tener el mejor resultado posible. En mis manos esta técnica está resultando de manera maravillosa, y es porque nunca hay que perderle el respeto a las técnicas quirúrgicas, no matter what, o no importa cuál esta sea. ¿Y qué aprendemos en esto? Que no es una técnica sencilla, que hay que respetar estos espacios biológicos, las partes críticas que les mencionaba. El diseño es crítico. Necesito, según el biotipo, más cantidad de tejido aquí o allá. A lo mejor tengo que tomar más calma, más cautela en la planificación, no hacer la provisionalización quizás como la estaba haciendo, hacerme asesorar por la gente que está con más experiencia en esto. ¿Es posible evitar cambios dimensionales? Yo creo que todos ustedes han visto las imágenes y esas respuestas se las dejo absolutamente a ustedes. ¿Es este gap relevante? Absolutamente. Si ustedes quieren minimizar los riesgos, el gap es la clave, una de las claves, a mi juicio, junto con el diseño, y la provisionalización, manteniendo un poco el diseño y el manejo de este gap de la zona crítica de estrés cervical para ese tejido queratinizado que queremos formar en esa zona, que todos sabemos que significa sellado periférico y predictibilidad futura. Así que con eso y con esos conceptos quiero darles el hambre para que siga profundizándose. Esto ha sido un gusto. Ustedes se imaginarán que a mí me fascina hablar de esto y no importa que en Chile sea hora de almuerzo, sino que lo hago feliz. Y los dejo invitados a Chile para cuando quieran. De hecho, ahí estamos con Team Atlanta, Manuel de la Rosa, Maurice Salama, Henry Salama y Aptin Sharish en la Patagonia chilena. Después de un día de pesca con mosca, hicimos un poquito de trekking, y también puedo decir que tenemos un norte maravilloso en este país que permite que podemos ir al desierto también a 2 horas de avión de donde estábamos pescando recién. Por lo tanto, o 3 horas de avión, 2 horas 40 de avión, me dicen acá. Bueno, en el fondo, dejarle un saludo cordial y dejarlo invitado, obviamente, a las plataformas que les dije. Agradezco a Inteligencia Dental por esta oportunidad. Y nada, más que eso, solamente creo que pueden haber preguntas, porque no miré antes, porque la presentación no me dejaba. Tengo que abrir el sector preguntas, y ya comenzamos. No sé si habrá algún tipo de pregunta, los dejo ahí. Muchas gracias por su atención y por participar de este webinar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Ferrer, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Muy interesante, gracias. Les recordamos a nuestros queridos idontonautas que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital del día de hoy, realizar cambios en sus datos si así lo requieren, y también podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Doctor Ferrer, ¿le parece bien si continuamos con la sesión de preguntas y respuestas? Sarita, ¿nos escuchas? Ahí sí tengo audio, ¿verdad?
Ahí lo escuchamos muy bien, Sí. doctor. Miren, tengo ahí algunas preguntas y saludos, les agradezco bastante. Estoy viendo algunos y se menciona Dental XP, me preguntan cómo pueden hacerse miembros. Métanse a la página dentalxp.com y pueden mandar un mail a tyler@dentalxp.com y hacerle las preguntas que ellos quieran. Pero básicamente se pueden meter de manera gratuita, meten su email y van a tener ciertas cosas que van a poder ver gratis. El foro es una de ellas. Y las otras, de acuerdo a los planes que ustedes puedan tomar, pueden tener acceso a cirugías, congresos, conferencias de todo tipo, y es bastante amigable. Tengo entendido, incluso hasta Mauricio Lama mandó un contacto que debe haber estado mirando también. Muchas gracias a Cartagena, también le mandamos saludos. Uso implantes Vicon, ¿qué me recomiendas para seguir aprendiendo? Mira, yo he trabajado con varias marcas de implantes, soy director de un posgrado, por lo tanto tengo que utilizar varios sistemas, y por eso no tengo un conflicto de interés al decirte que trabajo con distintas marcas. Como mostré ahora y el auspicio, las personas que me invitaron a estos Cortex, te puedo decir que la razón por la cual yo ocupo Cortex. Y básicamente, una razón es porque también me gusta mucho la rehabilitación. Y cuando una compañía invierte en diseño, en escuchar, en crear, es una compañía que se toma en serio al consumidor final. Por lo tanto, yo te invito a que te metas en los catálogos y los veas. Tienen muy buen diseño de implante y también en las conexiones internas icónicas, como te mencionaba. Por lo tanto, Vicon, yo nunca he utilizado, fíjate, los implantes Vicon, los he visto, sé cuáles son, un sistema que veo también resultados súper predecibles a largo plazo. Soy más familiarizado con otros tipos de mecanismos, ¿ya? Pero, como te digo, acá buscar herramientas, y las herramientas que te están funcionando, tienes que seguir aprendiendo de ellas. Y cuando ves algo novedoso que no te entrega una marca, pruébala. Es muy importante. Por eso que a mí, si ustedes vieron muchos de los esquemas, había un implante que tenía una forma con un anillo muy grande en cervical, que es muy bueno para carga inmediata, que se llama el Saturn. Eso también lo puede ocupar. Este Magix que expande con una sola fresa, y después el resto lo hace el implante, en una carga inmediata asombrosa. Al mismo tiempo, esta utilidad de colocarlo en otros sectores en donde quizás el fresado va a ser diferente, pero puedo escapar de ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Saludos desde Playa del Carmen. Excelente, de aquí el provisional. Doctor, aquí el provisional cumple una parte importante de la modificación de la encía. Sí, en Cuernavaca. Absolutamente de acuerdo contigo y lo mencioné. Salió desde Sucre, Bolivia. Integrate con nosotros, envíame tus datos. Raúl, integrate, pero no entendí de dónde. Pero yo feliz mando los datos donde sea. Apasionada profesión, me gustaría hablar más sobre el autoinjerto. La profesión, apasionado de la profesión, gracias, muchas gracias. Eso es lo que uno más quiere escuchar. Cuando se da cuenta que uno lo hace por cariño, la verdad. 20 años haciendo clases porque a uno le gusta, sin duda. Me gustaría hablar más sobre el autoinjerto que mencionó. El injerto de dentina. Mira, no sé cuánto rato voy a poner, pero básicamente lo que tiene la dentina es que en su conformación es muy parecido al hueso. Tiene osteopontina, osteocalcina, tiene las mismas proteínas, cialoproteína, la matriz, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tú las tomas y las manejas según los protocolos, de hecho, ustedes se pueden meter a Cometa Bio, que salía ahí en la máquina, creo. Pueden meterse ahí y ver la literatura, injertos de dentina. Métanse, vean los protocolos y vean las razones biológicas por lo que es. La verdad es que yo lo he utilizado para tanto relleno de gap como para injertos en bloque con placas de Corey, y he tenido siempre los mismos resultados fantásticos. Lo he ocupado en seno maxilar, lo he ocupado en bloques, lo he ocupado en crecimientos horizontales y verticales, y funciona como un material de injerto bastante predecible.
Doctor Ferrer, ¿qué considera usted que sea el mejor escudo? ¿Que sea mejor el escudo o sumergir la raíz? Claro, en un caso que se puede hacer ambos. Depende de lo que tú quieras hacer. En este caso yo mostré sumergencia radicular cuando quiero ocuparlo como póntico, y ocupé sumergencia radicular, ocupé incluso socket shield como pontic shield, para que después ese pontic shield se transforme cuando esté ese injerto o se haya formado ese tejido óseo, poder colocar el implante en esa zona. Por lo tanto, uno puede jugar con esto y planificar. Imagínate que tengo que hacer en un maxilar completo distintas técnicas de extracción. Yo puedo hacer pontic shields en los pónticos, socket shields en otros. Si la raíz tiene una lesión apical, puedo hacer un pontic shield para un póntico y después colocar ahí un implante si es que necesito colocar otro implante más. Por lo tanto, no se queden con un dogma o una regla. Acá es planificación y entender biológicamente. Hay que pensar biológicamente, eso es lo que nosotros queremos. Y no le estamos pidiendo a la biología que haga un milagro, estamos pidiéndole ser nuestro aliado. La biología debe ser nuestro aliado. No estamos pidiéndole nada especial, solamente le estamos pidiendo permiso y le estamos diciendo que no lo queremos engañar, sino que queremos que ellos nos ayuden un poco y nos den una mano. Cartagena, Colombia, saludos a Cartagena, Jalisco. Muchas gracias por los saludos, la verdad. Y tengo entendido que no hay más preguntas, así que no sé si estará, alguien más querrá decir alguna pregunta, estimados. Sí, doctor. Pues, a nombre de Cortex México queremos agradecer su excelente ponencia. Tuvimos muy buena audiencia y pues parece ser que todos están conformes con lo que platicamos el día de hoy. Tuvimos participación de doctores de toda Latinoamérica y aquí en México también. Entonces queremos agradecerle. Sara, ¿Sí? estoy hablando contigo. Ah, qué bueno. Mira, a mí me interesa mucho que la gente sea honesta con la entrevista, o sea, porque me imagino que habrá alguna pauta después, me imagino.